Buenas noches, me presento, mi nombre es Cleider Castro, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en Software, segundo semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy vengo a realizar una breve explicación sobre los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos nos permiten representar diversas situaciones del entorno, tales como la cantidad de elementos que tiene un conjunto, las partes de una unidad, la medida de la diagonal de un cuadro de un lado, o diversas cantidades entre físicos que están compuestos por una parte real y otra imaginaria. Los conjuntos numéricos utilizados en las matemáticas básicas son los números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. Son utilizados en diversas situaciones por todas las ramas del conocimiento. En los números naturales tenemos que comienzan con el número 1 y generalmente se utilizan para contar como un conjunto que representa de la siguiente manera: n, que es como se denomina los números naturales, es igual a 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Al averiguar alguno de estos elementos que tienen conjunto finito, se le asigna a cada elemento un número natural, es decir, el primer elemento se le asigna el número 1 y el segundo es el número 2 y así sucesivamente hasta agotar los elementos del conjunto. Para al finalizar de este proceso, el número de elementos del conjunto es el número natural utilizado. En los números enteros se representan con la letra Z. Se forma al incluir el 0 y los negativos dentro de los números naturales. O sea, este conjunto amplía muchas posibilidades para representar diversas situaciones. Entonces, representándose en una recta, se forma una longitud fija como una unidad que se ubica al 0 y los valores de la derecha son positivos y los valores de la izquierda son negativos. En algunas propiedades los números enteros no tienen primero ni último elemento. Entre dos enteros consecutivos no existe ningún otro entero. Como por ejemplo, si n es un número entero existente, entonces n pertenece a los números naturales, es decir, que todo número entero tiene un número inverso aditivo. Al sumar, restar o multiplicar dos números enteros, el resultado es otro número entero. En los números racionales e irracionales, los números racionales que se representan con la letra Q permiten representar partes de una unidad donde tienen la propiedad que se pueden escribir como un cociente de dos números enteros. Ejemplo, m sobre n, en el que m es el numerador y n es el denominador, que no puede ser 0, donde se definen todos los números enteros son números racionales, ya que el entero se puede expresar como la división entre el mismo. Es decir, si n es un número natural, entonces n sobre 1 en una recta los racionales se pueden representar notando los números racionales que tienen el numerador menor que el denominador. Entonces, y se representan entre 0 y 1. Si tanto el numerador como el denominador ambos son positivos o ambos son negativos, en este caso, si el numerador es positivo y el denominador es negativo, el número racional se ubica entre menos 1 o 0, representando esto en una recta. En los irracionales, los cuales se, se denotan, o los podemos identificar con la letra Q, son números que no se pueden escribir como el cociente de dos números enteros y que sus cifras decimales no se les puede determinar un periodo y su número de cifras decimales es indefinido. En los números reales existe un conjunto más amplio que incluye a los números racionales e irracionales. Este es el proceso de los números decimales que se pueden clasificar en decimales periódicos y decimales no periódicos. Como en los números complejos, que se denominan con la letra C, incluye los números reales. Cada número complejo está conformado por una parte real y otra parte imaginaria llamada I, que se define como que existen en parte compleja o imaginaria.
Tenemos también que los conjuntos se pueden clasificar, o sea, o tienen diferentes clases de conjuntos como conjunto vacío, conjunto infinito, conjunto unitario, conjunto universal y conjunto finito. Estos conjuntos pues se pueden identificar para marcarlos, digamos, en una recta real. Los números finitos son un conjunto en donde los elementos 2, 4, 6, 8, 10 o 12 son de igual manera un número natural. Entonces podemos mirar que en la matemática básica tienen como tenemos que el conjunto infinito o conjunto finito en matemáticas son aquellos cuya carnalidad o número de elementos se contiene es igual a un número natural. Un conjunto finito, en otras palabras, es aquel que posee un número de elementos que pueden contarse, siendo lo opuesto a un conjunto infinito, donde los elementos son incontables. El conjunto vacío. El conjunto vacío es está directamente ligado al conjunto universal y es aquel que no tiene ningún elemento de tal universo. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto universal establece el contexto del trabajo, es decir, el conjunto en el que se demarca determinada teoría o problema para alguna, para alguna solución. Y el conjunto unitario es el conjunto que se distingue por tener un solo elemento, no importa de qué tipo sea, ya sea un perro, un gato, o sea, cualquier cosa, solo si tiene que ser un elemento, eso se le puede llamar un elemento unitario. Pues espero que les haya gustado. Disculparán si estoy un poco pues nervioso, pero pues espero me hayan entendido. Muchísimas gracias. Nos veremos en otra próxima ocasión.